leía con mucha tristeza una carta de un padre de acá de Pucón que contaba que hacía alrededor de 5 años se había venido a vivir acá y se había venido con su hijo y comentaba él todo lo que su hijo y él habían experimentado acá y llegaba así narrando estos 5 años lo que él vivió con su hijo acá, cómo vio a su hijo acá, para finalmente concluir contando que su hijo se había suicidado. Sabemos que hay muchos casos como estos que ocurren acá en Pucón. Hay muchos suicidios este año, hemos escuchado de varios, ¿verdad? Una mujer también me relataba con lágrimas en sus ojos respecto a la violencia que ella vivía en su casa. He escuchado a jóvenes, mujeres que luchan con la depresión, varones que están atados con distintos vicios, madres solas que buscan salir adelante acá en medio de la ciudad con sus hijos, ancianos que experimentan soledad, personas que están sin trabajo, con escasez económica. Estas y otras más son algunas de las muchas realidades que viven muchas personas acá en Pucón. Nosotros vivimos, mis hermanos, y estamos rodeados de una sociedad sufriente, de una sociedad que le busca sentido a la vida. Y hoy día, cuando cumplimos 85 años como iglesia, y frente a esta realidad que me acabo de mencionar, usted y yo tenemos un mensaje importante que tenemos que compartir, pero como siempre lo decimos, no solamente con palabras, sino que es un mensaje que se comparte con hechos. ¿Con cuáles acciones? ¿Con cuáles actitudes? ¿Con cuáles hechos? Con las mismas actitudes, con los mismos hechos que realizó Jesús. Semanas atrás les compartía un mensaje, ¿qué hace una iglesia que bendice? Y allí les compartía respecto a que una iglesia que bendice podía ver lo que otros no podían ver. Que una iglesia que bendice era como otros no eran. Y que una iglesia que bendice hace lo que otros no hacen. Hoy día quisiera continuar en esta misma línea para compartir con ustedes este sermón que lo he titulado así: Alianza Cristiana y Misionera Pucón, una iglesia que bendice. Quisiera invitarles a acercarnos al libro de Juan, capítulo 8, versículo 1 al 11. Juan, capítulo 8, versículo 1 al 11. Sale una historia que conocemos, pero siempre creo que Dios tiene algo nuevo que decirnos a través de su palabra. Usted la lee una, otra vez, pero siempre Dios algo tiene que decirnos o traernos nuevamente a la memoria. Y dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían para tentarle, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Alianza Cristiana y Misionera, una iglesia que bendice. ¿Cómo? El pastor recién nos comentaba lo que hicieron los primeros acá, cuando construyeron esto. Y también nos comentaba y nos hacía reflexión a lo que ocurrió cuando fue construido el templo por Salomón.
creo que ellos de alguna manera experimentaron lo mismo que hoy día estamos experimentando nosotros. Y aún más porque ellos no tenían un templo, ¿verdad? Nosotros lo hemos extendido y cómo cantábamos y cómo estábamos de alegre, pero ellos no tenían. Así que era el primer templo que tenían para adorar al Señor. Pero en el camino fueron perdiendo la visión, lo que les unía, lo que quería Dios para ellos. Y de eso también nos hablaba el pastor hace un rato atrás. Y un llamado a no perder la visión. No importa los años que pasen. Yo pensaba, ¿cómo quisiera usted que le recordaran sus hijos, sus nietos? ¿Cómo quisiéramos que la ciudad de Pucón nos recuerde cuando se hable de la iglesia de Cristo acá? Y voy más allá de estas paredes, no solo la Alianza Cristiana y Misionera, la Bautista, todas las iglesias hermanas. ¿Cómo quisiéramos que la ciudad piense cuando mencione a los cristianos de esta ciudad? Y creo que corremos el riesgo siempre de ser recordados como aquellos que son legalistas, como aquellos que enjuician, como aquellos que se creen superiores al resto, como les pasaba a los escribas y fariseos en el pasaje que acabamos de nosotros leer, ¿sí? Ellos fueron los que estaban adorando, los que estuvieron sus generaciones anteriores en la dedicación de ese templo. Fueron parte de los que construyeron, parte de los que ofrendaron para que ese templo se construyera. Sin embargo, había pasado el tiempo y algo pasó en ese camino. Algo pasó que les llevó a perder el norte, a perder el sentido por el cual Dios les permitía ser su pueblo. Creo que se sintieron tan escogidos que pensaron que Dios no iba a escoger a nadie más. Se sintieron tan amados que parece que Dios no amaba al resto. Y como nuestro Dios no ama al resto, según ellos, solo a mí, entonces ellos también se olvidaron del resto. Y comenzaron a tener actitudes contrarias a lo que dice aquí. Actitudes que no bendecían en su época. Y en medio de eso aparece este Jesús con una dinámica distinta, con una dinámica que podía llegar al corazón de las personas, con una dinámica que bendecía vidas, familias y hogares. Entonces, por eso es importante nosotros, a la luz de este pasaje, poder extraer al menos un par de ideas de cómo es una iglesia que bendice. En primer lugar, nosotros vemos que en esta historia los escribas y fariseos estaban rechazando a esta mujer. Lo único que querían ellos era aplicar la ley de Moisés, porque es lo que le dicen a Jesús. Le dicen, Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. Yo me imagino que cada uno tenía ya la mejor roca que encontró para poder lanzarle a esta mujer. Ellos la rechazaban. La religiosidad y el legalismo lo que hacen es rechazar. Y lamentablemente cuando nosotros no nos dejamos permear por la gracia de Dios, cuando nosotros no permitimos que Dios nos muestre en el espejo cómo nosotros somos, cuando nosotros miramos al resto más que a nosotros mismos, los pecados de los demás más que mis pecados, entonces comienza a germinar dentro de nuestro corazón el legalismo, la religiosidad. Que Dios nos libre de eso, porque estos hombres que partieron bien, terminaron mal. Y ojalá que pasen 85 años más y que la iglesia de Pucón sea conocida como una iglesia que sigue bendiciendo. Amén. No como una iglesia que digamos, ¿y qué pasó aquí? ¿Por qué este edificio ahora ya no se reúnen? ¿Por qué aquí ahora es una discoteca? Se cerró la iglesia. Lo que pasa en España y en otros lugares, donde la iglesia ha decrecido. ¿Qué pasó? ¿Acaso la iglesia no es un organismo vivo? ¿Acaso la iglesia no es aquella que es movida por Jesús? ¿Acaso la iglesia no es donde está el Espíritu Santo que tiene poder? ¿Sí? Entonces, al parecer, ellos perdieron la visión de ser acogedores. Amados hermanos y hermanas,
Hoy día Dios, en estos 85 años, nos quiere decir, sigan siendo acogedores. Amén. Y si ya lo son, seanlo aún más. Y aprendamos cada día a ser más acogedores. Cuando entre un hermano por esa puerta, que haya tiempo que usted no lo vea, no le diga, llegó visita. A veces lo decimos, y no lo decimos a lo mejor de mala forma, lo decimos como una talla, pero usted no sabe cómo viene ese hermano que hacía tiempo que no venía. Usted no sabe si ha pasado un momento triste, no sabe si incluso ese día fue difícil para él venir, porque sabía que alguien le podía decir algo, y usted se lo dice. La Biblia nos enseña que no seamos piedra de tropiezo a nadie. Al contrario, cuando hay un hermano que usted no vea, no le marque tarjeta, no tiene por qué marcarle tarjeta a usted, ni al pastor, a mí, a nadie. Porque si hay alguien que nos evalúa es el Señor. Y si hay alguien que sabe por qué no has venido y cuánto te ha costado venir, es el Señor. Y sabes que si hace mucho tiempo que no has venido y hoy día estás aquí, quien se alegra y te recibe es el Señor. Ser acogedores. Decirles, te había echado de menos. Qué bueno que estés aquí. Porque lo otro, a pesar que sea talla, puede quedar en el corazón de la persona como una gota o un sabor amargo. Si alguien llega atrasado, lo mismo. Usted no sabe qué le pasó, cuánto le costó llegar. Nosotros mismos cuando llegamos atrasados a veces nos justificamos y decimos, ¿verdad? Cuando llegamos a una reunión, llegué atrasadito porque no sé qué. El Señor es quien evalúa, mi hermano. Él sabe. Y el Señor te acoge. El Señor te abraza. Dígale a esa persona, no importa que llegaste tarde. No importa, a veces decimos los cristianos, llegaste al amén. Cuando estamos terminando, ¿cierto? Pero no importa, usted dígale, qué bueno que llegaste. Porque esa es la actitud de Jesús. Y este tipo de actitudes se fueron pegando en la vida de los escribas y fariseos a tal punto que llegaron a no ser acogedores con aquellos que necesitaban de Cristo. Ni siquiera eran acogedores entre ellos, porque entre ellos mismos se miraban y se acogían poco o se acogían de acuerdo a cuánto ellos cumplían los estándares que ellos mismos se habían puesto. Estos religiosos de la época ridiculizaban, condenaban, ignoraban a los perdidos, a los pecadores, pero la actitud de Jesús fue diferente. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno, cualquiera, el borrachito de la esquina, el que vende drogas allá, el que hace esto acá, cualquiera, si alguno quiere venir en pos de mí, venga. Amén. Hoy día cuando cumplimos 85 años como iglesia, Dios nos dice, continúen siendo una iglesia que acoge, que cuando saludamos, no esperas que te saluden, tú vas y saludas. Cuando a alguien le cuesta integrarse, tú lo integras. Si una persona piensa distinto, se viste de una forma diferente, si usa aro, si usa el pelo largo, qué bien se te ve tu arito. Dios no mira el exterior. Dios mira el corazón, mis hermanos. Que sigamos siendo una iglesia que acoge como familia. Y yo no lo predico, aunque estoy acá arriba en un púlpito, pero no lo predico desde arriba hacia abajo, que se ve así. Lo predico así porque también a mí me pasa lo mismo. Ya como padres, seamos más acogedores con nuestros hijos. Varones como esposos, seamos más acogedores. Nos cuesta a veces, pero oramos a veces por tantas cosas que a veces son superfluas. Oremos por cosas que tengan que ver con bendecir la vida de nuestros hijos. Señor, cámbiame, hazme más acogedor. Mis padres tal vez no me criaron así, pero pon más de eso en mí, porque yo me quiero parecer a ti. Quiero romper el legado que me dejaron mis padres en lo que no bendice a otros. Tomo lo que sí sirve y te doy gracias por eso, pero entiendo que ellos fueron imperfectos igual que yo, pero yo tengo la posibilidad de avanzar de aquí hacia adelante y si estoy contigo
puedo ser aún mejor que mis padres. Esa es la visión que Dios quiere, una iglesia que acoge a los demás. Así fue Cristo. En segundo lugar, nosotros vemos que en este episodio que estamos viendo acá de esta mujer, de los fariseos, los escribas que la traen allí, y Jesús, vemos y nos enseña la palabra, y tal vez no está escrito esto, pero de ahí vamos a lo que nos enseña la palabra. Yo me pongo en el lugar de esta mujer. ¿Ella querría que esta gente estuviera cerca de ella? Yo creo que no. ¿Cierto? Que pase luego esto, ojalá que estos tipos se vayan, que me dejen tranquila, ¿verdad? Lo que ella deseaba en su corazón era estar lo más lejos de estos escribas y fariseos. Ella no desea tenerlos cerca. Los religiosos de esa época desean estar cerca de Dios. Pero fíjese que, muy por el contrario, ellos alejaban a la gente de Dios con sus actitudes. Cuando a uno lo invitan a predicar por ahí, con tristeza a veces ve cómo hay personas cristianas que alejan a los demás, con comentarios, con actitudes. Aquellos que dañan, que alejan a otros. La Biblia nos enseña que Dios es amor. Y Cristo lo que hace con esta mujer es darle amor. Nadie llevó a esta mujer al templo para que ese Dios tan poderoso que ellos adoraban les transformara la vida. Al contrario, la llevaron allí para apedrearla. Contrario a lo que pasa con Jesús. La pecadora no quiere estar con ellos. Pero fíjese que la Biblia nos dice que había mucha gente que seguía a Jesús. Y mucha de esa gente era gente que no iba a la iglesia en ese tiempo. También andaban los escribas y fariseos, pero era gente pecadora. Una mujer pecadora está ahí frente a él. ¿Cuántas pecadoras hay aquí hoy día? Amén, eso, amén. ¿Lo escuchó, hermano? Dijeron, como usted o como yo, una mujer pecadora. Y muchos pecadores eran atraídos por Jesús. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que tenía este Jesús que atraía a este tipo de personas? Y que los fariseos y escribas no lograban atraerlo. ¿Por qué ellos se sentían bien estando cerca de Jesús? Y aún hoy día las personas son atraídas por Jesús. Porque Jesús era distinto a los religiosos de esa época, a los legalistas de esa época. Él entregaba y expresaba amor, misericordia, se preocupaba de la miseria del corazón de cada persona, compasión, aceptación. En este 85 aniversario de nuestra iglesia, que seamos una iglesia que atrae a las personas hacia Jesús. ¿Cómo? Es la pregunta que viene a nuestra mente. ¿Cómo podemos hacerlo? Hagámoslo expresando amor, teniendo gestos de amor con tu vecino, siendo amable en el lugar donde tú trabajas, abrazando y acogiendo a aquel que lo está pasando mal en algún minuto. Vivimos en un mundo que gira muy, muy rápido hoy día. Todo es rápido, ¿verdad? Si el microondas se demora un poco más, uno ya está alegando, ¿verdad? Y es 1 minuto o 2 minutos que hay que esperar. Antes con la olla estábamos ahí media hora y se nos pegaba y no nos quejábamos, pero ahora todo es rápido, todo lo queremos rápido. Y en este mundo que gira tan rápido, a veces nos olvidamos de mostrar gestos de amor, dar las gracias, honrar a los demás, escuchar, abrazar, saludar cordialmente. El amor consiste en dar, pero a veces nos enfocamos más en recibir. Amados esposos y esposas, el matrimonio funciona según los planes de Dios cuando tú estás dispuesto o dispuesta a dar. La Biblia dice en 1 Corintios 13
que el verdadero amor no busca lo suyo. ¿Qué quiere decir? Que busca lo del otro. ¿Será por eso que hoy día no funcionan tantos matrimonios? ¿Será porque buscamos tanto lo nuestro, que él o ella satisfaga todas mis necesidades, que él o ella me dé lo mejor a mí, de su tiempo, de su afecto, de todo, y cada uno está ensimismado y preocupado de lo que va a recibir? Y si habemos dos personas aquí pendientes de qué recibir, ninguno va a recibir nada, porque uno espera que el otro le dé, el otro espera. O se las cuenta. Tú me has dado 3, ya, yo te doy 3. El amor tampoco es así. El amor consiste en dar aunque no recibas. Entonces, nosotros aprendemos acá de Cristo, ¿verdad? De este ejemplo que nos da con esta mujer, que nosotros somos llamados a atraer a las personas, y lo hacemos dando amor, entregándole aquello que Cristo nos ha entregado. ¿Sabe? Hay muchas personas que se alejan a veces cuando no están estas actitudes en el pueblo de Dios. Un pueblo que habla de amor y no lo muestra. Podemos tener un templo precioso, podemos tener un pastor precioso. ¿No escuché ni una vez? Podemos tener muchas cosas hermosas acá, pero si usted y yo no somos o mostramos algo de esa hermosura afuera, todo el discurso, todo lo que se predica o se dice, el enemigo se va a encargar que se vaya abajo. Porque hoy día lo que necesita nuestro mundo no son doctos en la ley. Amén. Ellos eran doctos en la ley, los escribas y fariseos, a tal punto que trataban de poner reglas más altas que ni ellos podían cumplir. Lo que necesita nuestra sociedad es ver hombres y mujeres que, al igual que ellos, están necesitados de Dios, que al igual que ellos sufrimos las mismas cosas, que al igual que ellos tenemos un hijo que no sabemos cómo encarrilarlo, que al igual que ellos tenemos problemas en los matrimonios, que al igual que ellos luchamos con ciertas cosas, pero que nosotros estamos experimentando un amor, estamos experimentando el ser acogidos por Dios, y eso nos va transformando y nos ayuda en nuestro matrimonio, nos ayuda como ser papás, nos ayuda como ser hijos. Y entonces los de afuera son atraídos porque quieren tener lo mismo y experimentar lo mismo que tú y yo estamos comenzando a vivir. No mostrarnos como aquí casi somos ángeles que volamos y atravesamos paredes. No, en mi familia no pasa nada, ni un problema, pastor. Tampoco usted se va a poner a predicar en la calle, mire lo que me dice este. No, tampoco, ¿verdad? Pero cuando alguien le habla el corazón, que también vea que usted es vulnerable, pero que tiene un Dios de amor, que está consolando, que igual sufre usted. Si el cristiano sufre, el cristiano llora, el cristiano puede estar enojado, al contrario de lo que dice el corito. No sé si el cristiano no puede estar enojado, es un corito, pero al contrario de eso, sí puedes enojarte, porque te enojas, ¿o no? No podemos negar lo que hacemos, pero si nos enojamos, Dios nos ha dado pasos para que ese enojo no pase al otro día. Amén. Para que si dijiste algo en medio de ese enojo, pidas perdón. Eso es lo que te hace distinto. No el mostrar que nunca te enojas. Eso es cinismo. Y Dios no quiere que haya cinismo en su iglesia. Por eso es que eran atraídas estas personas. Mira, lo que hace atractivo el Evangelio es cuando hablamos bien de los hermanos, cuando hablas bien de tu pastor, de los jóvenes, cuando disfrutamos las reuniones, cuando nos ven luchar por ser consecuentes, cuando nos ven enfocarnos más en las personas que en las actividades. Y como decía recién, cuando nos mostramos como realmente somos, personas
comunes y corrientes, con defectos y virtudes, pero que desean ser transformados y transformadas por Jesús. Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, una iglesia que bendice. ¿Sabe? Otra cosa que encontramos en este pasaje, que al legalismo y la religiosidad no le importaban las personas, solamente las usaba para poder llevar a cabo sus fines, que era aplicar la ley. Ellos querían apedrear a esta mujer. Pero Jesús tiene una actitud diferente. Dice que enderezándose Jesús, miró a la mujer y le dijo. En esa época la mujer, mis hermanos, valía cero. Cero. Y el hecho que Jesús la mire, que Jesús le hable, era algo que rompía con todos los paradigmas de esa época. Hoy día nosotros vemos naciones y lugares donde está todo permeado por el Islam y donde la mujer vale cero. Las casan a los 9 años y no pueden decir nada, con hombres viejos, ¿verdad? Adultos. Experimentan todo tipo de abusos en su vida. No pueden, tienen que andar tapadas enteras. No pueden salir si no salen con algún hermano, un familiar que sea hombre. No tienen derecho a voto, a educación, a todas las cosas que desde años atrás las mujeres comenzaron a luchar, ¿cierto? Para poder tener aquellos derechos. Derecho a voto, derecho a trabajar. Pero están totalmente anuladas, valen cero. Y esta mujer en ese tiempo valía cero. Y Jesús, un varón, le habla, la mira. Y no solamente hace eso, sino que le presenta al Dios verdadero en su vida. Y le dice, ese Dios que yo tengo, el Dios de los varones de esta época, le dice, es el Dios que también te ama a ti. Amén. Esa es la iglesia que usted y yo tenemos que ser. Darle valor a las personas. Hoy día te valoran por el reloj que usas, por los zapatos, por la marca, por esto, por lo otro. Dios te valora tal cual tú eres. Si eres bonita, si eres feo, Dios te valora. No necesitas eso. Cristo te hace libre de eso. Amén. La sociedad te esclaviza a eso, pero Cristo te hace libre. Yo no sé si te valora tu familia, si te han valorado o no, o si te valoras a ti mismo o a ti misma, pero lo que sí sé es que hay un Cristo que sí te valora. Y un Dios que te ama tanto y eres de un valor tan grande para Dios, que Jesús, su Hijo, murió para darte una vida eterna. Y en esta tierra comenzar a prepararte y a transformar tu vida, tu familia, tu comunidad. Así que no importando la condición en la que usted hoy día se encuentre, no importa si usted está lejos, está cerca de Dios, Dios te valora y te ama de la misma forma, al que está lejos como al que está cerca. Si las personas te han rechazado, un papá o una mamá te ha rechazado, no olvides que Dios es un Padre amoroso, justo, que no te rechaza, aunque peques. Eres un especial tesoro para Él. Y por eso, para nosotros, como iglesia, cada persona tiene que ser valorado y valorada. Valora al niño más pequeño, valora al hermano más anciano, valora al complicado. Pero si hay personas, habemos personas complicadas acá. Como lo ha dicho el pastor Samuel, la iglesia no es perfecta. Y le agrego, ¿sabe por qué no es perfecta? Porque tú eres parte de ella. Y yo también. Por eso la iglesia no es perfecta. Pero valora al imperfecto que está a tu lado. Valóralo porque es creación de Dios y Dios le valora. Y por último, iglesia Asim Pucón, una iglesia que bendice. Mire, la Biblia nos dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estos legalistas y religiosos buscaban a las personas para apedrearlas, para enjuiciarlas,
para mostrarle lo mal que ellos estaban. Por lo tanto, eso reflejaba que ellos estaban muy bien, porque para ser juez, el otro tenía que estar mal, ¿verdad? Tenía que estar en un plano superior para aplicarles la ley. Jesús, en cambio, buscó personas para ofrecerles la gracia, el perdón, la transformación de sus vidas. Los pecadores y los desechados eran importantes para Jesús y para Dios. Hay gozo en el cielo cuando te has alejado de Dios y te vuelves a Él. Cuando nunca has recibido a Cristo en tu corazón y lo recibes. Dice la Biblia que hay gozo en el cielo. Esta es la misma actitud que usted y yo tenemos que tener cuando nos peleamos con el esposo, con la esposa. No esperes que venga, búscale. Cristo vino a buscar a los que estábamos mal. Búscale, acércate tú. Soluciona tú el problema. No importa si no lo iniciaste. Cuando tengas un conflicto con tu hermano o tu hermana, acércate tú. No entregues tu ofrenda. Anda primero, dice el Señor, y arréglate con tu hermano para que tu ofrenda sea agradable al Señor. Como iglesia no podemos esperar que quienes están heridos y dañados vengan. Tal vez nunca vendrán. Sus heridas a lo mejor no nos van a dejar venir aquí. Pero ustedes, iglesia, allá afuera, Cristo te envía allá afuera para que tú seas iglesia, para que tú muestres a Cristo, para que tú prediques. Pastores, que no soy bueno para hablar, predica con tus actos. ¿Qué te ha entregado el Señor? Anoche compartíamos con los jóvenes y yo les decía, chiquillos, si Dios te entrega una pala y una picota, Él va a hacer que tú uses la pala y la picota, no el destornillador, no otras cosas. Las habilidades, lo digo en otras palabras, que Dios te ha entregado, son las que Dios va a usar para que tú bendigas a otros. Las hermanas no maestreaban, cocinaban, usaron su habilidad para bendecir a otros. Los hermanos no cocinaban, así que, bueno, algunos cocinarán, pero usaron sus habilidades para bendecir. ¿Se da cuenta? Dios hace eso. Yo no sé cómo usted hoy día está. Lo único que sé es que hoy día Dios está acá y nos está diciendo como iglesia que seamos la iglesia que acoge, que seamos la iglesia que valora, que seamos la iglesia que atrae y la iglesia que busca. Amén. No nos olvidemos de esto, aunque pasen 15 años más, porque eso es lo que Cristo hace con nosotros y quiere que nosotros lo hagamos con otros. Le invito a inclinar su rostro para que podamos orar.